¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy vamos a tratar un tema muy en especial por ser el día que corresponde, el Día de la Virgen de Guadalupe, el Día de la Virgen Morena. Vamos a hablar con especialistas, con críticos, analistas, estudiosos sobre la autenticidad del ayate, de la Virgen, de la imagen, el fanatismo, la manipulación o la realidad. Este va a ser el tema de hoy, a fondo. A fondo, con Carlos Ramos Padilla. Bien, bueno, imagen de fe con fines de conquista, la Virgen de Guadalupe. Creo que no podríamos entender la esencia misma del pueblo mexicano sin la Virgen de Guadalupe. Y es un tema a fondo que vamos a debatir, a platicar el día de hoy. Me da mucho gusto, Leopoldo Mendivi López, que estés con nosotros. Polo, bienvenido. Carlos, yo estoy agradecidísimo. Siempre es un placer y un honor estar en tu programa, poder platicar contigo. Bienvenido. De un tema como Maestro Jonathan Juárez Melgoza, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien. Mi primera aparición en televisión. Hombre. Así que un poco temeroso, pero muy agradecido por estar aquí y por compartir con todos. Al contrario. Lo que uno aprende. Bienvenido, además, Gracias. Universitario. Eso. Jorge Gaviño Ambriz, qué placer. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches al auditorio. ¿Qué te parece si abrimos tema contigo? Bueno, ¿Qué es la Virgen de Guadalupe? El tema de la Virgen de Guadalupe es un tema fundamental en la nacionalidad, particularmente en la nacionalidad mexicana. Es un tema sincrético, es un tema que toma situaciones de los dos mundos, del mundo hispano, del mundo náhuatl, y del cósmico también, ¿no? Cósmico, claro, también, pero hablar de la Virgen de Guadalupe es hablar también de una filosofía importante, porque después de que llegan los españoles, la mayoría de mujeres jóvenes son violadas por los propios españoles, y de pronto de tener una madre violada, manipulada, explotada, tenemos la posibilidad de convertirnos todos en hijos de una virgen, de tal manera que encierra también un tema político, un tema social importantísimo en la nacionalidad mexicana. O sea, tenemos que dejar de ser politeístas. Ese era el fin. Bueno, no tanto politeístas. Desde luego tiene un tema de conquista. En el Cerro del Tepeyac se hicieron sacrificios humanos. Teníamos ahí una virgen náhuatl que de pronto pues era la madre de las personas que vivían en toda la cuenca. Y llega el 12 de diciembre y ponen una advocación de una Virgen María, la Virgen de Guadalupe, que viene de Extremadura, España, que también se celebra el 12 de diciembre allá en Extremadura, una festividad de la Virgen Morena de Guadalupe, de Extremadura, España, que por cierto, la leyenda de la aparición de la Virgen de Extremadura es por el año de 1300 y tantos, o sea, 200 años antes de la aparición de la Virgen Morena del Tepeyac, el 12 de diciembre, mismo día, mismo nombre. Y aquí vamos a platicar de dónde viene la Virgen, quién la trajo. La trajo Cortés. Hay un estandarte en México que trajo Cortés, que es precisamente la Virgen de Guadalupe extremeña, de la Extremadura, España. Pero bueno, finalmente la Virgen de Guadalupe son muchas cosas, mucha fe, también afán de conquista, hay que decirlo claramente, también temas de manipulación por el clero católico, pero también, desde luego, esperanza. Entonces, todo eso es la Virgen de Guadalupe. A ver, bien sabemos que ante cualquier conquista, cualquier imposición de ese tamaño, se hace a través de la espada y la religión, o a la inversa, religión y espada. Voy a hacer una pregunta fuerte para iniciar el debate, porque la religión, específicamente a la Virgen de Guadalupe, ¿fue un ejercicio programado de dominio? Jonathan. Quería empezar antes de ello desmenuzando una palabra, advocación, que dijo el maestro Jorge. Advocación se refiere a la serie de apariciones marianas que tiene la Virgen en calidad de ser mediadora entre Dios y los hombres. Por tanto, suele haber muchos tipos de advocaciones, no solamente las tres famosas, la de Guadalupe, Fátima y Lourdes, hay incluso vertientes o advocaciones para pueblos como la de Akita en Japón, hay en Ruanda también una advocación institucionalmente aceptada por la Iglesia y además muy respetada. Entonces son como mediaciones. Esa figura de mediación tiene que darnos como muchas pistas respecto a qué tiene que ver con la figura entre religión y política, pero también qué papel juega dentro de los estudios. Pero aquí estás pisando terrenos divinos. Sí, pero digo, lo que hacemos en filosofía tal vez no es adjudicar que
eso existe como tal, sino para el creyente hay un discurso que que tiene ese efecto, que tiene esa función de hablar de lo trascendente, de lo que él ya no puede conocer. Entonces, así funciona la figura de la advocación. Entonces, como primer punto, nada más. Segundo, en efecto, es un politeísmo, es una forma de hacer contrapeso al politeísmo que existía, sin embargo, también es una forma muy extraña de dejarlo ahí, porque muchas de las deidades que antaño eran tónicas, antaño eran de la tierra, permanecen de alguna forma, aunque con otros rostros. Pasa mucho con los santos en las primeras épocas del cristianismo. Muchos santos eran dioses locales. También pasa análogo con los santos ya en tiempos posteriores. Son figuras deificadas que todavía tienen ese peso, esa figura y esa importancia. La Virgen no es la excepción. Si bien es un contrapeso para hablar del Dios único, como lo piensa el cristianismo, también es dejar esa figura de la madre amorosa, pero también reprensiva. Es la madre apapachadora, que abraza, que quiere a sus hijos, pero también es la madre que media, que asusta. Es la madre terrible, que voy a comentar en un rato. Entonces, esa doble figura que tiene de un politeísmo muy ambiguo que está ahí. Cuando el Dios único es lejano, ya es transmundano en el sentido filosófico, suelen aparecer ese tipo de figuras como muchos santos que hoy en día podemos ver, pero también las vírgenes. Entonces ahí sí tiene un doble sentido. Por un lado, de dejar lo trascendente en un cierto lugar, pero también un peso político de quién ha aplicado esas formas, quién ha tenido esas estrategias de aplicar una virgen y que tenga tanta fuerza. Como señala el maestro Gaviño, y con ello cierro mi participación de momento, O'Gorman señala que hay varias maneras de pensar a la Virgen de Guadalupe. Algunas de ellas es la trasplantación desde la de Extremadura, otras es que había una advocación sin nombre, que es la hipótesis que más ¿Qué es la sigue. trasplantación? Es decir, traer la imagen de Que la allá y traen ponerla aquí. de Extremadura a España y la traen aquí. O traen una imagen sin nombre, una virgen que no respondía a ninguna y que con el paso del tiempo fue tomando figuras un poco de la de Extremadura, un poco de la de Remedios, y fue tomando esta figura ya sincrética, que es lo que me interesaría que platicásemos más adelante. A ver, Polo, historiadores, arqueólogos, investigadores han determinado que para poder convencer a los indios tenían que rendir pleitesía a una divinidad. Es decir, cuando llegaron los españoles, llegaron a destruir, no a construir, llegaron a destruir lo que tenía la civilización en Mesoamérica. Y los indios en rebeldía lo que hacían es que en las cimentaciones de los nuevos templos que les imponían, ocultaban figuras de dioses para seguirlos adorando. Entonces fingían entrar, hacer pleitesía, hacer fanatismo al dios que le estaban imponiendo, pero rezaban a los que estaban en el subterráneo enterrados por ellos mismos. ¿Es así? Sí, eso pasa en muchos lados. En el Tíbet, por ejemplo, ocurrió que cuando los monjes llegaron a enseñar el budismo, allá había otra religión, la religión Bon. Y entonces hoy va uno a cualquiera de esos países, China, etcétera, y están todos los dioses antiguos, justo lo que dice Jonathan. Está Buda y están los demás dioses. Entonces fue la forma de congraciar, y siempre los religiosos hacen esta fórmula de llegó Buda y él derrotó a los otros dioses. Entonces siguen existiendo, pero fueron derrotados. Entonces aquí pasó lo mismo. Y siguiendo un poco lo que decía don Jorge, este es un documento que es muy importante porque este fue un documento que se hizo en 1514 y se llama Sobre la invención de la imagen de la Virgen de Extremadura. O sea, en España ya desde 1514 hubo un fraile que se llamaba curiosamente Diego de Écija, que él documentó cómo surgió esta imagen. Y de hecho es interesante porque la propia Virgen de España, su propia invención es todo un asunto, porque la hizo, básicamente fue inventada por un rey que fue Alfonso XI, o XI, cuando acababa de tener una guerra contra los moros, y no es de extrañar que la Virgen sea negra. O sea, la Virgen fue negra porque justamente las tierras que conquistó, que están cerca de Granada, que fue el último residuo que quedaron, todavía quedaba mucha población de los moros, pues fue la fórmula que sea morena. Pues es una historia que se acabó repitiendo nada menos que 200 años después. O sea, esta Virgen sí fue creada por el hombre. Sí, ella ya fue, conquistó, España conquistó a través de ella en el año de 1340, en la famosa batalla del Salado. De hecho, hasta el propio rey, él construyó una especie de basílica donde había un templito. Es casi la misma historia. En este documento de Diego de Écija, dice cómo precisamente este rey hizo cundir el relato de que había habido un pastor que vio a la Virgen cerca del río Guadalquivir, y que precisamente por eso se llamó así la Virgen, y hasta ese momento ni siquiera tenía nombre el pastor. Fue hasta 1750 cuando ya le pusieron nombre, ahora se llama Gil, etcétera, ¿no? Eso fue como Juan Diego.
O sea, pero ya existió, es como un Juan Diego del año de 1300, como decía don Jorge. Entonces, lo que es curiosísimo es que en 1514 circuló este documento que hizo este fray Diego, Diego de Écija, y ese circulaba por España. Entonces, lo curioso es que en el año en que se creó todo el mito como tal, como lo conocemos, que fue en 1556, que fue básicamente el arzobispo Alonso de Montúfar, él había llegado aquí porque el propio rey Carlos I lo conoció. Este hombre, Alonso de Montúfar, estaba ligado a la realeza. De hecho, los duques de Montúfar fueron los que le dijeron al rey que era un gran tipo, muy inteligente, y pues lo envió a México. Lo envió y pues la misión, yo creo que tenían bastante presente este documento, porque la historia que conocemos se parece bastante. Sí, pero esto es muy importante subrayar y saber las fechas de las que estamos hablando. 1300 y fracción aparece la Virgen de Guadalupe en Extremadura, España, que es una virgen negra. Todas las vírgenes negras tienen un significado que puede ser relacionado con los moros, pero yo diría que hay vírgenes negras que se relacionan con Isis. Sí, desde luego. Estamos pensando en Egipto. Sí, en Egipto hay muchísimos figuras, ídolos que aparecen en España y en toda Europa después de la caída del Imperio Romano, y después de esta situación empiezan a aparecer una serie de figuras Isis y las representan como vírgenes negras. Oye, pero bueno, déjanos hacer una pausa y regresamos. Esto está tornando muy interesante porque nos estamos remontando al gran imperio egipcio. sí, bueno, pero antes que eso me gustaría puntualizar el tema de las fechas. 1300 y fracción aparece la Virgen de Guadalupe en Extremadura, España. En 1517, ¿señalas? Se empieza a discutir la realidad o mentira de la aparición de esa Virgen de Extremadura, España. 1521 cae la Gran Tenochtitlan. Sí. 1531 aparece supuestamente el mito guadalupano en el Cerro del Tepeyac. Pero yo lo que también quiero señalar es de que efectivamente en 1530, o sea, un año antes de la aparición, había una especie de capillita de la Virgen de Guadalupe de la Extremadura, España, que estaban tratando de llevar los ritos marianos para sobreponerlos a los otros ritos que había antes de la conquista de México. A ver, esto es a fondo, volvemos. A ver, una figura femenina, el eje de la fe en México. Yo pensaría que esa figura femenina, Jorge, era incluso el estandarte, por decirlo de alguna manera, que traía Cortés. Sí, bueno, no estamos hablando de la aparición, estamos hablando que Cortés ya trae una imagen de una virgen. De una virgen de Guadalupe. De una virgen de Guadalupe. De Extremadura, España. Aquí tenemos el estandarte de Cortés. Es decir, imaginemos que este estandarte ya viene con Hernán Cortés en 1521. ¿Quién le da ese estandarte a Cortés? 10 años, su madre, que era una ferviente creyente de la Virgen de Guadalupe de Extremadura, España, y se lo entrega a Hernán Cortés. Entonces Hernán Cortés también era creyente de la Virgen de Guadalupe de Extremadura, España, que finalmente es la misma, porque estamos hablando de que a esta Virgen se le adora precisamente el 12 de diciembre. ¿Por qué no está morena ahí? Es morena. Aquí tenemos un retablo del siglo XIV, que también representa a la misma Virgen, y es una Virgen morena, es una Virgen negra. ¿Y saben cómo le dicen allá? La morenita. Le dicen la morenita, igual que se le refiere aquí. Oye, nada más que aquí la aclararon un poquito porque no es una virgen negra, es una virgen morena. Estoy viendo el estandarte de Cortés y la pintura o la imagen actual de la Virgen. El rostro es exactamente el mismo, la posición es exactamente igual. Sí, porque finalmente era la misma Virgen al principio. No querían cambiar la representatividad, querían que fuera la misma Virgen. Sin embargo, pues evidentemente una es la Virgen negra y otra es la Virgen morena, a pesar de que allá le dicen la morenita también. Oye, dando fe de que estas dos imágenes realmente aparecieron, ¿es la misma persona? ¿Son dos distintas? En estudios sobre historia del arte hay también motivos para pensar la composición de ello. Uno es que el estilo en el cual se componían dentro de cierta forma, dentro de cierta tradición,
era muy semejante. Entonces no es muy diferente que hayan aparecido con el mismo rostro. No solamente por copia, sino porque es un estilo medianamente común entre los artistas de la época. Entonces sí es como tradicional que aparezcan con el rostro semi-inclinado en posición de 3/4, Pero si podemos etcétera. sobreimponer las dos imágenes, vas a ver que es exactamente lo Sí, mismo, salvo los ojos. Sí, y ese es un problema. Pero son es el exactamente problema lo más mismo. interesante, el de los ojos, que es aquellos quienes defienden la posición de que es totalmente cierta, señalan un aspecto sobre los materiales y otro sobre los ojos. Nada más quisiera comentar brevemente esto. Respecto a los materiales, que es el gran estudio que se cita eternamente de la NASA, que además solamente aparece publicado supuestamente en un libro sobre estudios guadalupanos y no entra en discusión científica, no hubo ninguna revista que lo haya postulado. Es muy interesante que todos digan, es una investigación de la NASA, es como si yo digo, científicos de la UNAM dicen que comer jitomates en la mañana es bueno, porque un científico lo dijo. No es cierto, no tiene ningún criterio de validez. Ahora bien, que hayan dicho que la NASA lo O sea, estudió, ¿menosprecias lo que dice la NASA? No, lo que está expresando Lo que digo es que le haga bien dice la NASA. es la forma jitomates. es la forma en la que se popularizó esto. Dicen que la NASA lo hizo porque un científico de nombre Callahan, adscrito a la NASA, hizo un estudio sobre ello. lo Pero cual- la NASA no ha desmentido de manera oficial pero ese tampoco trabajo ni lo ha ni tendría apoyado. por qué hacerlo. O sea, la NASA tampoco se encuentra en ese tipo de situaciones, pero tampoco la investigación científica ha presentado nada al respecto de ello. Ninguno de los sexos ha sido discutido, no se ha podido reestudiar. Cuando tienes un evento científico digno de ser visto, se refuta, se reanaliza, se vuelve a ver, se contrasta, se ve por el lado negativo. Ninguna de esas cosas ha pasado respecto al ayate de Juan Diego. A ver, parte de lo interesante que presenta la imagen de nuestra Virgen son los ojos, porque hay quien aprecia que en el iris hay imágenes. Algunos dicen de Juan Diego, otros, Polo, eran 19 personas que se ven en el ojo. Ahí Sí, lo estamos viendo, mira, en realmente pantalla. Es impresionante porque yo estuve en una 13 escuela personajes. católica de los legionarios de Cristo. Yo discutí esto con sacerdotes por toda la vida y pues, varias veces me expulsaron, literalmente. Muchas veces por ese tema, porque yo les decía, bueno, eso que se ve ahí, por ejemplo, en este instante, esa cara no está ahí. Eso fue retocado. Y tal como dice Jonathan... ¿Fue es todo- retocado? es ¿Seguro? Sí, esto ni siquiera fue retocado no está en el ayate, eso lo crean pintores para los textos que se difunden. ¿Pero Por ejemplo, sobre el ayate o no? no, sobre el ayate no está nada de eso. Todo lo que se ve son manchas que uno puede ver ahí a un elefante. Si yo quisiera, puedo ver un ovni. Como dice Jonathan, aquí está el hombre, el único sujeto que realmente investigó algo y que fue un asesor de la NASA es este hombre, Philip Callahan, tal como dice Jonathan. Pero él no era la NASA, había sido un asesor y además era un entomólogo, estudiaba insectos. ¿Y tenía credibilidad? Sí la tiene, pero es el clásico científico que estudia, que escribe libros místicos. Se lo acabó convirtiendo en esto, mi búsqueda de las huellas de Dios. O sea, ha hecho estudios interesantes, importantes, pero no es la NASA. No existe un solo documento de la NASA sobre la Virgen, ni uno. Lo único que existe es esto. ¿Qué es eso? Esto es una microfotografía sacada en Marte Oye, pero está al por revés. Opportunity. La tienes al revés. Es verdad, es así. Bueno, esto es la prueba de que alguna vez hubo agua en Marte y son microesférulas. A ver, espérame. Y le pusieron ¿Estamos Guadalupe. viendo imagen de Marte o estamos viendo imagen del ayate? Es que esto, o sea, ¿Qué es eso? la NASA no tiene nada, esto es Marte. Ah, O es sea, Marte. Estudio de Marte. lo que quiere decir es que la NASA no tiene y jamás en la historia realizó ningún estudio sobre la Virgen. Es un mito, tal como dice Jonathan, es un mito. Es decir, si a los que dicen que ya la propia imagen de la Virgen es un mito, pues ahora hay un segundo milagro. La propia investigación de la NASA es creada. O sea, no existe esa investigación. Y hasta dicen, todo ya se volvió tan parte de la cultura que todo el mundo dice, es que la NASA lo dice. Y tal como lo dice Jonathan, tiene razón. Han llegado a decir que la NASA afirmó que se puso un estetoscopio en la tilma y que hay latidos de 115 latidos por minuto y que es como un bebé. Y que tiene una temperatura de 36 grados como un bebé. Ahora, lo que sí existe es que hay un estudio que el propio Norberto mandó a hacer y que es polémico. Norberto Rivera. Norberto Rivera, porque este estudio, básicamente, hay un verdadero científico que es Leoncio Garza Valdés, que en 1999 Norberto le dijo, estudia esto. Él es un arqueomicrobiólogo y serio de la Universidad de Texas. Entonces le dijeron, ven a estudiar y hasta le dieron la consigna, Norberto, que en su retiro descanse. Pero básicamente, sí, No creo, pero bueno. Norberto le dijo a este hombre, a Leoncio Garza Valdés, estudia y dinos, reportas la verdad y solo la verdad, pero tienes que tener un voto de silencio. Este hombre dijo, no, así no.
hasta que le dieron chance de difundir. Lo que encontró es lo más impresionante que se puede saber en toda la historia de la Virgen de Guadalupe. Él aplicó 2 filtros, infrarrojo y ultravioleta, y con lo que descubrió es que en la tilma que todos hemos visto toda la vida, hay 3 imágenes. Una es de 1556, que tiene las letras M.A, y dice 1556, lo dice. Ese MA significa un pintor que realmente existió, que Jonathan comentaba hace rato, que es Marcos Zipac de Aquino. Este hombre es el que pintó la primera, la que está hasta el fondo, que tenía un bebé como esta. Tenía un bebé. Era la Virgen de Guadalupe de España que ha mencionado don Jorge. Bueno, la actual interpretan está embarazada. La actual, la que conocemos, la que está en la basílica. Bueno, sí, precisamente por el gesto y todo. Bueno, esa es más reciente, es la tercera. Después de que existió esa primera de 1556, se aplicó una capa de pintura blanca y luego se hizo la segunda. La segunda fue casi 70 años después, en 1625, y ahí sí la hizo un pintor que hoy en día es mucho más reconocido. Y pues para que el público sepa quién pintó la segunda Virgen que está en la tilma, es un famosísimo pintor de la colonia que se llama Juan de Arrue, y para que vean sus grandes pinturas que son conocidas realmente, se llama La Anunciación. No sé si notan alguna semejanza. Pues este hombre está documentado. Este hombre, Martin Toussaint, que fue un gran conocedor, hizo un libro de la UNAM en 1965 donde habló de todo eso. Él dijo tal cual, él fue el que pintó la segunda Virgen. Entonces, aquí pues se ve ya los atributos. Entonces, oye, a ver, no voy a arrebatarles los estudios que han hecho, la preparación que tuvimos para este programa, los argumentos que están dando, pero ¿es en serio? Es decir, ¿por qué desacreditamos estudios de la NASA, si es que los hubo o no los hubo? ¿Por qué desacreditamos versiones históricas, leyendas? Y si le damos, por ejemplo, mucha autenticidad a los estudios que han hecho sobre la sábana santa. ¿A ellos sí son válidos? ¿Allá sí se vale? ¿Y bueno, esto no? Bueno, pero también es muy discutible, exactamente. Haremos otro programa del tema de la Sábana Santa, sí, pero porque el tema de la Sábana Santa es también otra historia. Se han hecho muchos estudios, pero al rato vas a pensar que fue Leonardo da Vinci uno de los posibles pintores de la propia sábana, o uno de los creadores a través de un estudio fotográfico que sí tenía Leonardo da Vinci. Pero es otra situación. En este tema que está señalando, a mí, yo vuelvo a señalar fechas, a subrayar fechas. 1556, la primera pintura. Dice la tradición que la Virgen de Guadalupe en Tepeyac apareció en 1531, 10 años después de la conquista. Cosa que pues, al parecer ya con estas situaciones pues queda un poquito en entredicho. Pero vamos un poquito más atrás, vamos a Juan Diego. Primero, ¿existió Juan Diego o no existió? Pues es el primer debate. Schulenburg dice que no. Dice que no. Dice que no. Bueno, entonces, si no hay Juan Diego, mucho menos hay la tilma y mucho menos hay la aparición. Pero bueno, luego hay otros que dicen que sí existió. Entonces hay 2 Juan Diegos. El Juan Diego pobre y el Juan Diego millonario, es rico, que tenía una hacienda y que era nieto de un emperador azteca. Y que fenotípicamente se parece español en las últimas y que parece español. Cierto, y luego, tercer punto para el debate, el tercer punto, el rostro de Juan Diego, lo ponen españolado. Primero dicen que no hablaba español, que era un indio de raza pura, que era pobre. Luego dijeron, cuando los que querían primero canonizarlo, lo querían primero hacer beato y luego santo, empezaron a decir esa situación, que era una persona de la nobleza de los aztecas, que era noble el personaje y que era millonario. Entonces, bueno, hay muchos Juan Diegos. Entonces, primero pongámonos de acuerdo, porque inclusive Schulenburg no quería que se le canonizara porque pues no existió. Sí, él dijo, no existió y no creó una cisma en la iglesia. No es el primer caso. El obispo de Tamaulipas de 1895, Eduardo Sánchez Camacho, también renunció a su cargo justamente por señalar que era falso lo que estaba pasando en torno al ayate de la Virgen de Guadalupe, que también tiene matices la palabra ayate. No sabemos el material, no solamente con lo que la investigación que ahorita citó Leopoldo,
sino también hubo otras investigaciones que hacen otro tipo de tela. No es la tilma tradicional, por eso puede conservarse. Otro tipo de matices es lo de Juan Rosales, de la última persona a quien se le encargó la revisión es Flores Gómez, que dijo que él participó todavía en ello y que la revista Procesos y Consigna dentro de todo ello. Bueno, lo que pasa es que también hay una gran duda de cómo puede preservarse el material y las pinturas que no se han degradado ni con la luz ni con el paso del tiempo. Que no sería el primer caso, hay pinturas antiguas que aunque sin tratamiento pudieron conservarse. A ver, vamos a hacer una pausa, esto está muy interesante, porque incluso entonces me obligarían a pensar que es mera leyenda el hecho que cuando la iglesia le pide a Juan Diego pruebas de la existencia del ayate, de la aparición, arroja rosas en donde no existían, no se pero podían además dar. las rosas no se dan en diciembre. Es correcto. Es parte del milagro. Entonces es un milagro. Primero Primero es hacer las rosas con un milagro. Luego juntarlas en un ayate y de pronto que las rosas por sí mismas crean una pintura. Pues eso ya sería doble milagro. ¿No sería más fácil que de una vez el milagro de pronto apareciera la pintura sin rosas? No, bueno, es que tú ya... Bueno, pero eso ya son condiciones. ¿Quién no Bueno, sabe? es De una lo pregunta. sagrado. ¿Para qué quería un ayate de 1,72 m una persona como Juan Diego? O sea, ni que fuera este investigador dice ni que fuera un Atlante de Tendría Tula. que tener casi 2,40 metros para Sí, que para pudiera usarlo. A ver, Y vamos además- a hacer una pausa y regresamos. Esto es A Fondo, volvemos. Primero, Santiago A ver, tenemos que ver el fenómeno de la Virgen de Guadalupe desde distintos sectores, distintas imágenes. Va galopando, ¿no? Sí, A ver, con su jóvenes, caballo blanco. Historia de fraudes. ¿Es motivo de riqueza para la iglesia y para algunos intereses de poder la Virgen? ¿Por eso existe? Sí, y lo ha sido históricamente. Sí. Bueno, Sabemos que México por la Virgen da bastantes donaciones, limosnas, diezmos, pues, al Vaticano. y no es cualquier cosa, es de las poblaciones, demográficamente es de las poblaciones más fuertes que tiene el catolicismo contemporáneo, pero lo ha sido desde siempre. Toda hierofanía, manifestación de lo sagrado en términos generales, del tipo que sea en cualquier cultura, tiende a ser un centro de poder que atrae a la gente. En la antigüedad, la gente se acercaba a los monjes como los padres del desierto, se acercaba a algunos monjes que meditaban para pedirles milagros, etc. Pero eso activaba las economías locales, incluso en lugares tan lejanos como los desiertos sirios o egipcios. Algo análogo podemos decir aquí. También tuvo una función dentro de, participar en la contribución en las encomiendas económicas en las cuales participaban los indígenas. 2, que el criollo se sintiera representado y eso le diera ese tipo de identidad que le permitía trabajar con mucho mayor agrado, pero también atraer al O extranjero. una explicación de su origen, ¿no? Ajá, y también atraer al extranjero, señalándole que México había sido asignado, bueno, la Nueva España había sido señalada por Dios y por la Virgen para poder acoger a esta figura. Eso es muy importante. Siempre se vuelve una figura de atracción, atrae a los grupos, tanto por el magnetismo religioso que presentaba la gente de su época, pero también porque les permitía señalar, les permitía hacer grupos económicos, les permitía un flujo económico. Y creo que se puede ver muy bien en las actuales formas de peregrinación a la Basílica, que creo que compite casi con Santiago de Compostela, y si no al nivel, sí cercano a las de la ida a la Meca. Tanto Santiago de Compostela, Santiago y la Virgen de Guadalupe españolas, pues fueron los dos pilares de resistencia musulmana, es decir, de los católicos para expulsar a los musulmanes de España. Recordemos que estuvieron 800 años los musulmanes en esas tierras. Y por eso también la traían con tanta fe esas dos figuras, tanto Santiago como la Virgen de Guadalupe. Pero la conquista se da con la espada y con la cruz. O sea, esas son las dos figuras básicas de una conquista. lo que decía yo, pero luego, ¿no? para consolidar esa conquista, necesitaban los templos. ¿Y dónde los iban a colocar? Encima de los grandes templos existentes. La catedral, por ejemplo, las 3 versiones de catedral que tenemos actualmente, están sobre las pirámides. ¿Por qué no la pusieron sobre el templo mayor? Porque se horrorizaron de la sangre que había ahí, supuestamente, y lo pusieron encima de la pirámide de Tonatiuh, del Sol. Ahí está catedral, sobre la pirámide, sobre la cúspide de la pirámide de Tonatiuh. ¿Dónde aparece la Virgen de Guadalupe? Bueno, en el Cerro del Tepeyac, donde había, por aquí traía Polo una imagen, no sé, Tonantzin, aquí la tenemos, es lo que adoraban en el Cerro del Tepeyac. Esta figura que era nuestra madre, que era virgen además también. Entonces por eso da el sincretismo ahí, y entonces era muy fácil
llegar y sobreponer a esta figura la figura de una virgen ya existente por los propios conquistadores, que es la Virgen de Guadalupe. Pero además la Virgen de Guadalupe al parecer está eclipsando al sol. O sea, es la luna. La luz se ve está tapando todas al las sol. Todas las vírgenes representan la luna. En todas las culturas. Pero nuestra Virgen está pisando la luna, ¿no? Claro, está sobre la luna. Sobre la luna, una luna pero creciente. está tapando al sol. Bueno, porque la noche también, y en todas las religiones aparece esto, no solamente en la católica. Si tú ves a Isis, por ejemplo, Isis representa la luna también. Exactamente. Entonces, es lo mismo, es una historia del sol y la luna, es el mito solar, Claro. que el sol vence las tinieblas, y las tinieblas, los solsticios, por ejemplo, ahorita vamos a tener un solsticio de invierno, que es la noche más larga del año, y cuando el sol va a empezar a vencer a la oscuridad, y a partir del solsticio de invierno, los días van siendo más largos, más largos, más largos, hasta llegar al solsticio de verano, que es el día más largo y la noche más corta. Solo quisiera matizar un asunto. Si bien la luna tiende a ser un factor femenino entre las deidades, también llega a ser la tierra. Muchas Claro. de las diosas también llegan a ser, y entonces la madre Tonatzin, la Virgen de Guadalupe, también llega a ser análogo dentro de ese tipo de estructuras mentales a la figura de la madre amorosa que acoge y que también provee. Por eso también es una figura fácilmente sincrética, pero también fácilmente capitalizable a favor de la yo Virgen. quisiera ir También un es poco esta. más a fondo. Ándale, también. Coatlicue. La Coatlicue. Coatlicue. Porque también, de hecho, según Fray Bernardino de Sahagún, Tonantzin y Coatlicue son dos nombres de la misma diosa, Sí. que también se llamaba Cihuacóatl o mujer serpiente, y él dice que era la diosa principal. De todos los dioses, ella era la que amaban los que vivían aquí. Y justo como decía Jonathan, el debate, cuando en 1500, volviendo un poquito a 1556, ese año que ocurrió todo, que por una parte fue cuando la pintaron, fue el primer gran debate que hubo sobre si era real o no, porque el pueblo de México no sabe, pero hubo un debate en ese momento y hubo un fraile franciscano que en ese instante dijo que era falsa toda esta cuestión. Él dijo, este hombre era Francisco Bustamante, él se peleó con el que era el arzobispo, que era Alonso de Montúfar, que era el que venía de parte del rey. Y cuando llegó de parte del rey Alonso de Montúfar, hasta corrió a los franciscanos, les quitó todas sus prebendas, y apareció lo del ayate. Y él mismo empezó a decir, fray Francisco de Bustamante, él dijo que era un fraude. O sea, él dijo que era una mentira, y él fue el primero que nombró en los anales de la historia el nombre Marcos Zipac de Aquino. Apareció por primera vez con este hombre. Este fraile dio un sermón el día 12 de diciembre y dijo que no era cierto, que él conocía al pintor, que era este pintor Marcos Zipac. Y después ya dejó de existir. Nadie en los mexicanos no le hemos dado crédito a ese gran pintor. Oye, a ver, yo quisiera ir un Vive poco en el más anonimato. a fondo, y esto lo desprendo de comentarios de Jonathan y de Jorge Gaviño, porque han hablado de Dios, de cristianismo, de la cruz, de la Virgen. Estamos amalgamando muchos términos, muchas figuras. A ver, ¿no hubiera sido más fácil en una interpretación histórica de conquista, que ya que llegan con la cruz, Jorge, imponernos a Jesús como guía y no a una competencia como la Virgen? No, bueno, es que, a ver, los propios españoles vienen con una gran fe. O sea, los conquistadores están pensando que su religión es verdadera. Y si vienen a defender la religión verdadera, no iban a estar apoyando las religiones falsas, a todas las demás. De acuerdo, pero Porque llegan y no existía la Virgen de Guadalupe aquí. no existía la Virgen de Guadalupe aquí, pero ellos la traen. Y entonces de pronto encuentran dos mitos o dos ritos básicos. El rito de Huitzilopochtli, que es el hijo precisamente de Coatlicue, y que representa al sol. Huitzilopochtli representa al sol. Sí. Y lo que representa la tierra o la luna es precisamente la Virgen, Coatlicue. Ajá. Y son las dos representaciones, y todos los habitantes de este valle adoraban esas dos figuras, básicamente. Entonces, cuando llegan, imponen a Cristo encima de la pirámide del Sol de Tonatiuh, Ajá. y estamos imponiendo el rito mariano, precisamente en otro rito que también representa un rito femenino, Sí. que representa a la Virgen. Sí, Jonathan. Y es que también la madre es un arquetipo en el sentido yongiano. La madre siempre es una figura proveedora, amorosa. ¿Matriarcado? No necesariamente, pero porque puede leerse desde varias formas.
Pero sí, es una figura que ha sido un imaginario fuertísimo dentro de la tradición culturas. histórica, de la tradición religiosa. pero a ver, Y todas las religiones. Como en China, No, Guan no, Yin, a ver, es claro. como ellos mismos dicen, es nuestra Virgen de Guadalupe. Vamos a hablar de nuestra religión, la católica. Queda demostrado que se ha dedicado durante toda la historia a anular a las mujeres. ¿O me equivoco? ¿Por qué crear una mujer como madre de México? Creo que tiene una posición sumamente interesante la mujer. En el cristianismo hay dos figuras de la mujer que Pues son tú eres centrales. masón, tú nos puedes explicar mejor esto. La figura de la mujer en la religión, Jorge. Yo nada más quisiera cerrar esto. Hay dos figuras importantísimas de la mujer dentro del cristianismo. Una es María y otra es Eva. Siempre señalan el comentario de por una entró la perdición y por otra la Y salvación. María al Magdalena, mundo. ¿no? Particularmente esos dos tienen un peso capital en la tradición hegemónica. Luego hay otras tradiciones. Entonces, sí, si bien es cierto que ha sido denostada la mujer en la gran parte de la tradición católica, tiene un papel ambiguo que se ha explorado de varias maneras en diferentes contextos y según las diferentes necesidades. Se podría decir que denostan a la mujer real, pero usan a la mujer símbolo. Simbólica. Sí, ¿no? Sí. Jorge, a ver, explícanos Bueno, a esto. ver, yo iría, por ejemplo, a describirles a ustedes muy rápidamente el mito de Isis o Osiris. Isis es hermana de Osiris y hermana de Set. Los dos están enamorados de Isis. De pronto, Set mata a Osiris por celos y porque quería el poder y lo hace en pedacitos, lo desmembra, igual que también que una diosa aquí en México es desmembrada. La también. Coyolxauhqui. O sea, está desmembrada. Es el rito, el mito es el mismo. Entonces, bueno, Set mata a Osiris. Osiris va al inframundo. Isis baja al inframundo también, junta todos los cuerpos, pero no encuentra el falo, el pene, no lo encuentra. Entonces Junta los miembros del cuerpo. Y se lo pone de oro en el inframundo. Y entonces allá baja Isis al inframundo y hacen el amor. Pero como no hay carne, hay puro espíritu, sigue siendo virgen. Llega Isis a la tierra y entonces tiene un parto siendo pura, no tuvo carne con Osiris. Y entonces es la virgen Isis con su hijo Horus. Y entonces aparece la madre virgen todavía con su hijo Horus. Es exactamente el mismo mito. Esta es historia el de origen María. de la Virgen como tal. Exactamente. O ¿Esta sea, es ya- historia, Jorge, o es interpretación masónica? Lo que te estoy diciendo Eso sí es, es la es un mitología mito egipcia, tal cual. egipcio, tal cual. O sea, no lo estoy Porque, inventando, a estoy ver, resumiendo corrígeme, pero bárbaramente. ustedes- No, y perfecta. Corrígeme, pero ustedes los masones lo que hacen es contrario a la religión católica. No, Lo que nosotros... ustedes hacen es creer que la mujer es el centro fértil de la vida. Bueno, no, a ver, nosotros lo que estamos interpretando es la historia de las religiones. Es decir, tú ves todas las religiones y vas a ver que tienen el mismo origen. Pero es increíble, impresionante, que el mismo mito mariano que está en México, en España, en Europa, es el mismo que está en Egipto, que está en Mesopotamia, y que todo coincide. ¿Y cómo Porque es llegó la precisamente lo que- información? indiano que tú Porque es mencionas. precisamente lo ¿Cómo que se llega la dice. información? La tierra, que es la madre, que es el sol, que es el padre, y que toda la representación y las representaciones solsticiales, las representaciones equinocciales, es decir, cómo vamos teniendo Los ciclos. los ciclos de luz y de sombras, de la posibilidad de plantar, De cosechas. de comer, de cosechas, todo eso es la representación religiosa que luego nos llega hasta nuestros días. A ver, vamos a una pausa, esto a fondo, y entramos al último bloque. Volvemos. A ver, ¿sería posible entender a México sin la guadalupana? Este es el último bloque del programa. Yo creo que no. A ver, ¿por qué, Jorge? No, pues yo creo que, por lo que decía, es un gran sincretismo, una gran fe, una gran ¿Por esperanza. qué hay tanta devoción, para no decir fanatismo, por qué hay tanta devoción hacia esta imagen a pesar de las décadas que han transcurrido? Porque ¿Por lo qué? que representa, o sea, imagínate tú a un pueblo indígena particularmente, que ha sido violado, vilipendiado, robado, los han matado, los han corrido de su propio territorio, y de pronto tiene una madre que es virgen, pero que representa la misma idea fundamental de la que tenía anteriormente. Y entonces, por eso, en ese sincretismo, ven a la Virgen de Guadalupe como realmente una cobija protectora filosófica, de esperanza, de fe, de ¿Se religión. llegan al inconsciente? Claro, pues A ver, estamos Jonathan, en el ¿tú sabes de inconsciente. eso? No solamente llegan al inconsciente en términos culturales, representa gran parte de lo que han amalgamado históricamente, sus vivencias, y como señala, también señala una forma no impuesta de relacionarse con la trascendencia, sea lo que sea. ¿A la real o Virgen no. se le teme? Sí.
También ¿Sí se le teme o sí. se le adora? Ambas. Toda figura religiosa se le causa una adoración, pero también si violas ese pacto que tienes hacia la figura que adoras, puede causar desgracias. Un ejemplo, una anécdota que contaba una investigadora de la UNAM es que en el 85 se decía que iba a haber un temblor que iba a destruir la ciudad el 12 de diciembre. Entonces sí hay una figura como intermediación. Y nada, yo como para cerrar, es una figura dual, compleja, que también es muy, muy centralista, tristemente, porque omitimos a la de Zapopan, omitimos a la Virgen de San Juan de los Lagos. Entonces, sí creo que representa a México y no podríamos entender a México con ello, porque también representa esperanza. Muchos de los grupos de jóvenes en Estados Unidos la utilizan también con esa señal de respuesta ante una imposición estadounidense. De nacionalismo. En nacionalismo, sí. En efecto. Y entonces sí representa gran parte a México, pero también sus omisiones. Un mestizaje que no es tan fácil. Y Jorge por último, la describió como cobija, como madre protectora. Es decir, la idea que tenemos de la Virgen de Guadalupe es que nos ofrece, nos regala, nos otorga milagros, no sanciones. Tú vas a los templos en San Juan Chamula y tienen a los santos que están castigados porque no cumplieron y los mutilan, les arrancan los ojos, los desvisten, y los santos buenos que son los que cumplen los milagros. Esta dualidad yo no la veo con la Virgen. Pero la Virgen es buena. Pero también si no cumples cuando vas a jurar. Depende de qué buena, qué es lo bueno y qué es lo malo. Fíjate bien aquí. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe no castiga. No, bueno, pero la fusilaban. Amar, ¿no? La fusilaban. O sea, en las guerras de la independencia, cada bando tenía su virgen. Los españoles tenían a la Virgen de los Remedios, y los independentistas tenían a la Virgen de Guadalupe. Cada vez que llegaba un bando, fusilaba a la otra virgen. Tú sabías que habían fusilado a la Virgen de Guadalupe, pero también habían fusilado a la Virgen de los Remedios. Y entonces, cuando ya se logra esto, pues la representación de los pobres, la representación de los que querían la independencia, y por eso entonces se convirtió en un símbolo nacional. Pero, a ver, aquí estamos hablando de una imposición religiosa o divina hacia los pobres, a través del inconsciente. ¿Pero qué pasaba en el primer mundo, allá en España? No eran pobres. Normalmente no lo eran como lo concebimos aquí en México, y sin embargo tenían también un gran arraigo a estas divinidades. Es que tal como dice Jonathan, ha sido Jung, el gran la gran monarquía, pues no son pobres, la gran monarquía eran los grandes promotores era Isis en Egipto, luego Ishtar en Mesopotamia. Siempre la figura femenina ha sido pues la madre que nos mima, aunque todos aquí hemos tenido una mamá que cuando el papá nos decía que éramos unos idiotas por fracasar o reprobar, la mamá dice, no te preocupes, no está tan mal. Y finalmente eso ha sido desde hace 500,000 años que existe el Homo sapiens. Pero agua se enoja. Entonces, la madre. Ahí viene el símbolo, y por eso pues, siempre funciona. Porque qué mejor conquistar un pueblo con alguien que lo ama. Pero el punto es que este hombre, yo creo que es bien importante porque es el último mártir de la Virgen de Guadalupe. O sea, no porque ella lo haya asesinado. Al rato no se querer que lo canonicen. Él debería de ser canonizado. Este hombre nada menos que es el sobrino de Rafael Guízar y Valencia, muy reconocido, gran figura del catolicismo mexicano, y también primo de Marcial Maciel Degollado. Aún con esto lo asesinaron. Y la gente no habla de esto. En el día 18 de julio de 2011, este hombre que se llama Jesús Guízar Villanueva estaba investigando las finanzas de la basílica. Es decir, la cifra que nadie tiene oficialmente en ningún lugar del mundo. La revista Forbes publicó la única cifra que se ha dado a conocer alguna vez, que es de 2005, que habla de 1,000 millones de pesos. Y fuera de eso, él mismo, fue asesinado. Imagínense, un día apareció golpeado en su habitación. Su familia lo encontró moribundo, lo llevaron al hospital Ángeles. Y después llegó una persona de la basílica, de los seguros de la basílica, y dijo, no, lo vamos a sacar. Lo llevaron a otro hospital llamado Santa Elena y ahí lo pusieron en coma. Cuando su hermano, que es médico, Gonzalo Guízar, había dicho, solamente necesita que le pongan suero. A ver, Jorge, vamos a concluir, tenemos un minuto. Bueno, ¿qué sacamos de lo que hemos platicado? Yo creo que la Virgen de Guadalupe es un resumen de nacionalidad, por lo que representa actualmente, que para el pueblo de México es un gran símbolo, que hay que conocer la historia de todo lo que ha ocurrido atrás, que hay que conocer a la Virgen de Guadalupe de Extremadura, España, hay que ver todas las semejanzas que tienen y para entender también de dónde venimos y hasta dónde vamos.
Muy bien. Jonathan, 30 segundos. La religión es un fenómeno cultural que siempre tiene muchos matices. Conocerlos es conocer la cultura en la cual está, es conocer la sociedad. La Virgen de Guadalupe no es una excepción, habla de nosotros y por tanto vale la pena conocerlo, ampliarlo y seguirlo viendo como una figura simbólica con todas las implicaciones que esto tiene. Muy bien. Y que de alguna manera sí existe como un ser metafísico y que como el rey Arturo de Inglaterra, tal vez no es exactamente como se describe en los cuentos, pero es un símbolo de Inglaterra y lo aceptan como tal porque representa algo metafísico que tal vez es real, pero en un espacio que no es terrenal. Pero estas figuras, pues sí, las figuras son creadas Quizás por sea el hombre. una Decía, forma de perdón. interpretación o de explicación de nuestro origen. Y no encontramos ni científica ni biológicamente la respuesta y tenemos que buscar una deidad. Decía Amado Nervo, si Dios no existiese, el hombre ya lo hubiera creado a fuerza de pensar en él. Ah, bueno, sí, claro. Y hay quien dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ve la soberbia, ¿no? Muy bien, Polo, Claro. muchas gracias. No, estoy agradecidísimo, Al es un honor contrario. y además que padrísimo programa. Jorge Gaviñón Briz. Muchas gracias. Gracias, Jonathan. El honor Un fue placer. mío. Bienvenido a la televisión. Gracias, gracias. Y gracias a usted, como siempre, por su cercanía, por estar pendiente de nuestros temas. Esto es A Fondo. Nos encontramos en la próxima.